Bueno, vamos a presentar a Agustín Gigli. No tengo acá tus datos, Viviana Katz, pero sabemos también que es escritora. Agustín, nacido en Buenos Aires, de una familia interesada por el mundo, apasionado por la ciencia. Junto a su esposa y sus hijos viven en Esquel hace años. Sus abuelos artistas imprimieron un compromiso sobre su historia. Lo que lo llevó aborda la escritura con responsabilidad y nos presenta su primer libro, Nieto de Artista, que nos permite conocer desde la mirada del nieto la obra de Lorenzo Gigli. Nosotros desde la Biblioteca Pública Municipal, para nosotros la verdad que es un orgullo y un placer estar organizando este evento con muchísimo esfuerzo, porque la verdad que le ponemos muchísimo esfuerzo, como todo lo que es en el ámbito a veces de la cultura, y esto no es por una queja, pero bueno, trabajamos justamente para esto, para darles el lugar a la comunidad de escritores y a la comunidad de lectores que siempre cuesta tanto, ¿no? Y con tanta competencia, porque siempre se cuestiona por ahí si es lo digital, y no es solamente lo digital, hay muchísimas alternativas más. Entonces celebramos que estos eventos se puedan seguir haciendo y tener esta iniciativa de propiciar estos espacios. Bienvenidos Agustín y Viviana a la tercera edición de la Feria del Libro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy nos encontramos acá para compartir este libro que Agustín hizo con tanto cariño. Y cuando charlábamos con Agustín y yo pensaba cómo presentarlo y cómo contar de este libro, se me cruzaron muchas cosas. Y lo primero que siento acá como muy importante es esta necesidad de la memoria que tiene Agustín, esta necesidad de contar lo que hizo el abuelo, de llevar la memoria de su papá, la memoria de su abuelo, a través de este libro. Es recopilar cuestiones, digamos, todo lo que tiene que ver con las obras del abuelo, que son aproximadamente 700 o algo así. Las que conozco, las que digamos, se dicen, a ver, ¿no? Y encontrar dónde están. No se sabe todavía, Agustín me contaba el otro día que hay dudas dónde están algunas. Pero lo bueno es saber que están. Cuando leemos el libro, Agustín dice que el día que él deje de pagar la página web donde están las obras, nos vamos a... uno no va a poder encontrarlas, pero yo creo que se van a poder encontrar y vamos a poder encontrar muchas otras. Y lo bueno de que él haya podido hacer el libro es que sabemos que esto existe y que esto existió, ¿no? Cuando estaba volviendo a leer el libro, llegaba al final y hubo una cosa que me movilizó mucho, porque Lorenzo Gigli, o sea, primero hay una cuestión. El papá de Agustín se llamaba Lorenzo Gigli, el abuelo se llamaba Lorenzo Gigli. Entonces yo siempre tuve como muchas confusiones en la cabeza con esto. Muchas de estas historias yo las conozco porque, digamos, hace 26 años que lo conozco a Agustín y muchas cosas las hemos compartido en estos años de amistad. Pero a mí había cosas que se me mezclaban. Y en algún momento, no me acuerdo bien la secuencia, pero mi papá, que también fue arquitecto, como el papá de Agustín y como su mamá, fue alumno de Lorenzo Gigli en la facultad. Y mi papá me lo contaba. Y yo no terminaba de entender bien de cuál de los dos había sido alumno. Así que, bueno, el otro día traté de ubicarme y fue alumno de Lorenzo. Fue alumno de dibujo. Y mi mamá, que todavía tiene buena memoria, y ustedes saben que las personas cuando están grandes, la memoria de lo pasado es mucho más vívida que lo actual, ¿no? O sea, se pueden olvidar qué comieron o dónde dejaron un remedio, pero si uno le pregunta algo que pasó hace años, probablemente lo tengan claro. Y me empezó a contar de los dibujos que hacía mi papá y de lo importante que había sido para él este profesor de dibujo. Así que yo dije, bueno, no es casualidad que Agus me haya pedido que lo acompañe acá, o sea, me emocionó más y me cerró más como toda esta historia, ¿no? Este es un libro muy lindo porque es chiquito y nos cuenta
sobre algunos de los cuadros algunas historias. Y hay varias para compartir. Yo primero les voy a leer una. Y después vamos a dejar que hable Agustín. Efímero. Una escultura en hielo dura un día o a lo mucho un invierno. Las obras de Lorenzo están empezando a cumplir 100 años, más que lo que él vivió, pero no son eternas. Son, en un sentido amplio, efímeras. Muchos de los cuadros y esculturas están muy bien conservados, pero algunos no, como el que tenían mis padres en su cuarto. Un hombre y una mujer recostados en un árbol, en lo que llamaríamos una quinta. Atrás una escalera y una mujer subiendo a juntar fruta con su canasto en el brazo. El tiempo hizo que el óleo se craquele, pero por algún motivo quizás es una linda escena. Lorenzo hizo otro cuadro igual, aunque más cuadrado. Escena rural de 1957. Las imágenes de los hombres y mujeres de campo recostados en un árbol se repiten. No son como la Fiata. Borrachos, con su jarra de vino, son campesinos que terminan el día, agotados de la tarea realizada. Mi base de datos también es efímera. Todos los meses les pago una empresa que solo yo sé cuál es y que no tiene ningún vínculo más allá de lo económico con mi abuelo y sus obras. El mes que deje de pagar por el efímero, que es una tarjeta de crédito, o la economía que hasta ahora me permite pagarles, o yo mismo, mi trabajo dejará de estar disponible. Y al mes siguiente, seguramente, borrarán los bytes que recuerdan su ardua labor. Todo es efímero. Lo que menos efímero es, a mi entender, es el papel, el libro. Hacer cientos de libros y distribuirlos por distintos lugares. Si se pierde uno, habrá otro. Libros en bibliotecas públicas y privadas. Libros en las bibliotecas de los museos. Sé que mi base de datos desaparecerá y con ella mi trabajo. Este libro intenta sumarse a los otros libros sobre Lorenzo Gigli, a los catálogos que hizo mi papá y a las tesis que hicieron en Italia. Es parte de la lucha por llegar a que una generación más conozca a un artista. Bueno, este fue tu objetivo. Mi objetivo fue ese, sí, tratar de que alguien más lo conozca, sabiendo que no voy a poder llegar mucho más allá de una generación, diciendo una generación como muy amplio, digamos, ¿no? No es que todos lo van a conocer, no tengo esa expectativa, pero algunos por lo menos, porque vengo viendo esto de que cuando era chico mencionar Gigli aparecían referencias a el pintor y lo conocían, y hoy ya no sucede eso. No sucede, diría, tampoco en aquellos que estudiaron artes. Cuando empecé a hacer la base de datos con las obras y demás, empecé a verificar la información que tenía mi papá, particularmente la de la lista de museos que tienen obras de él, llamando a los museos o presentándome si podía y demás, y empecé a ver eso, que sí, buscando información en el museo tienen, si les doy un tiempito lo conocen, digamos, pero de entrada no es un nombre que sea muy habitual que esté presente. La inmortalidad no la va a lograr, no lo voy a lograr yo, pero bueno, intento llegar un poquito más, a que quede un poco más ese conocimiento, a difundirlo. Y por eso también quizás el libro, porque quizás desde una visión de otra época o algo, pero que me parece a mí correcta, dura más el libro que una página web. Por esto que ahí vos leías, ¿no? Parece sólida la página web, Hasta pero que se caiga la nube. Sí, hasta que uno deje de pagar el servicio o
o suceda algo y listo. En cambio, si uno distribuye libros por distintos lados, logra llegar a distintas bibliotecas, distintos museos, en algún momento aparecerá alguien interesado, lo encontrará, lo leerá. Y bueno, no es que esté toda la información acá, no es un vuelco de la página web, de la base de datos, el libro, sino que es algo colateral que fue surgiendo. Muchas de las cosas escritas son como anécdotas surgidas a partir del trabajo con la base de datos, con la recopilación de información. Ahora, ¿cómo era? Vos vivías en una casa donde tu abuelo era importante. Digamos, tu abuelo, vos tuviste a tu abuelo con vida hasta ¿cuántos años tenías? 15 años. O sea, ya eras grande, o sea, viviste con el arte de tu abuelo y después con los cuadros que quedaron en la casa de tus padres. Sí. ¿Y qué lugar tenía ese abuelo ahí? Y era bastante presente. En todas las paredes había un cuadro, digamos. En el patio había una escultura, que está acá, hay una fotografía. Y después, bueno, no conté, pero yo tenía en mi propio cuarto un cuadro que él me regaló un día que nos juntó. Yo recuerdo por lo menos a mi hermana y a mí, y nos dio opciones para elegir un cuadro, nos lo regaló, ella uno y yo otro. ¿Cuál elegiste vos? Elegí uno que no tiene nombre, son 2 ciervitos, 2 gacelas, que ahora lo tengo en mi casa. Y bueno, en otra presentación del libro en Cofradía, en Cofradía no, en el Instituto 818 lo expusimos, sí. Después también estaba este que vos leíste, el de los campesinos descansando, que era un tema bastante recurrente en él, el tema de los campesinos, del trabajo en el campo, pero sobre todo desde el descanso, el fin de la jornada, el cansancio de haber trabajado. No están retratados en el momento del trabajo en sí, sino el estar cansados después de un arduo día de trabajo. Entonces, bueno, sí, estaba muy presente. Cuando él vivía y yo era chico, todos los domingos íbamos a buscarlo a la casa en San Fernando, 20 minutos de distancia, algo así, venía a comer a casa. Todos los abuelos eran presentes, digamos, pero bueno, él particularmente, sí. Claro, porque yo sentí cuando, digamos, y que se me cruzó con otra cuestión que ahora voy a compartir, cuando volví a leer el libro, es como que Agustín retoma lo histórico, lo ancestral, lo heredado, como una necesidad de, digamos, de poner a disposición de la comunidad lo que, digamos, cuestiones personales. Y hace unos meses la mamá de Agustín también hizo algo parecido con sus abuelos, ¿no? Hizo también un libro rastreando la historia de sus abuelos que ella no conocía. O sea, la diferencia entre la tuya y la de tu mamá es que vos sí conoces la historia de tu abuelo. Sí. Ahí está, ese. Sí. Sí, tiene paralelismos, la verdad. En un momento pensé en traerlo también al libro de mi mamá. No sé si hay una necesidad de contar la historia. La verdad que no sé bien por qué esto, cómo llegó realmente al libro. No es que tenga una necesidad yo de protagonismo, no me siento identificado recién con la presentación que decía comunidad de escritores. No soy parte de la comunidad de escritores, no lo quiero ser. Escribí esto por ahora con la intención de ayudar al trabajo de difundir la obra de mi abuelo, ¿no? De convertirme en escritor, ¿no? Coincidimos con mi mamá, no sé si lo habíamos charlado o algo, pero ella también en su libro habla de la importancia del papel en la preservación de la memoria en el tiempo,
¿no? De que el papel es lo, si se quiere, menos efímero que tenemos a nuestro alcance. Pero bueno. Yo siento que, digamos, yo también escribo un solo libro, ¿no? Escribo un poquito más, pero no me animo a publicar más que este libro. Y para mí era una necesidad imperiosa. O sea, cuando uno escribe, tampoco me considero escritora, pero está bueno esto de poder poner parte de la historia de uno en el papel. Los que escribimos o nos interesa lo autobiográfico, la autoficción, ¿no? Hay otros que tienen capacidades diferentes y pueden llegar a escribir historias mágicas, como nuestras compañeras que están por ahí, otra gente que pueden llegar a volar más. Otros nada más nos centramos en lo personal, pero también uno puede ficcionar o no, pero está muy bueno esto de poder regalarle al otro la historia de uno desde la mirada de uno, porque yo siento como que las miradas son diferentes, ¿no? Digamos, otro va a hablar de tu abuelo como hablaba mi papá, como que era su profesor de dibujo, ¿no? Y vos tenés otra parte, digamos, muchas cosas vividas. Ahora, por ahí sería interesante, si tenés ganas de leerlo, de contar qué pasó con Mussolini, toda esa historia, que por ahí contada, no sé, bueno, me parece sí, muy linda. está, ¿no? Escrito, por suerte no pasó nada, hago spoiler. Si hubiera pasado algo, no estaría acá. No, leerlo no sé. No, por ahí comentarte, porque la historia es muy interesante, ¿no? Mi abuelo nació en Italia y de muy joven, no sé si 15 años, la mamá, ya viuda, lo manda a estudiar Bellas Artes a Buenos Aires, que tenía un tío él. ¿Qué año? 1914 me parece que vino a la Argentina, si no me equivoco. Antes, sí, justito antes de la Primera Guerra. Él estudió acá y después volvió a su pueblo en 1926 y se radicó ahí. Y en el 28 presentó una obra en la Bienal de Venecia y ganó. No sé si había muchos premios o uno solo, no sé cómo es realmente eso, no me interioricé mucho. La cuestión es que sí, es eso, premiado y invitado entonces a la siguiente, a la de 1930. Y cuando está en la Bienal de 1930, no por una cuestión particular de él, digamos, entiendo yo, sino porque era un proceso en el cual el Mussolini pretendía utilizar el arte y la Bienal en particular para su beneficio, se encuentran. Él estaba en la exposición, va Mussolini y seguramente como a tantos otros le dijo: ¿cómo ustedes no están difundiendo mis ideas? Súmese. No sé cómo habrá sido. La historia llega como que le pidió que sea un pintor del régimen. A los 6 meses ya estaba en Argentina. Entonces, hay una relación, no fue casual, me parece, ¿no? Y es una parte de su historia que cuán real, cuán no. Lo contaba, yo lo tengo escrito en un texto de mi tía, Adelaida, hija de Lorenzo, por eso le doy veracidad, ¿no? Bueno, nada, eso. Sí, me gusta por lo menos recordarlo en esa faceta.
nunca hablamos mucho o no hablamos de política, yo no sé qué orientación medio tenía, no era católico, pero dibujó un montón de cosas del catolicismo. Lo que tengo medio en claro es eso. Cuando se vio como obligado a formar parte del régimen de Mussolini, se volvió, se vino. Y no volvió más a Italia. Nació mi papá acá, hizo toda su carrera, fue profesor de dibujo en la universidad, en Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura. Y siguió pintando. Y siguió pintando, sí. Y participando de muestras, de salones. Y bueno, eso, lo que me permite el libro es abrir el diálogo, es lo que me gusta por lo menos también, ¿no? De poder acercarme a un ámbito que yo no conocía, que es el del arte, porque no me dediqué a eso, no estudié, entonces ahora estoy como eso, abriendo caminos, no solo de palabra, o a veces llevando a algún museo un catálogo de los pocos que me quedan, de esos que hizo mi papá, como este que está ahí, sino además, bueno, algo un poco más nuevo. Y también durante todo este trabajo que llevo 10 años juntando información y digitalizándola, me han aparecido estas anécdotas o estas cosas que van surgiendo que me parecían interesantes algunas de contar. Sobre todo a partir de una que descubrí, si se quiere, de un cuadro que estaba mal colgado, entonces no lo interpretaron nunca como lo quería de alguna manera interpretar el artista. Hoy se dice, ¿no? De que, bueno, no importa lo que yo quise, es lo que vos interpretes. ¿Sabes? Bueno, él había dibujado una gacela, era claro, eso está, y durante 50 años lo tuvieron colgado al cuadro y no la vieron. Entonces, era una anécdota para contar, era algo así casi novelesco, me pareció. Sí. Y a partir de ahí surgió que había distintas cosas para contar. También a partir del trabajo me empecé a contactar con otras personas más. Esta fue una persona que se contactó conmigo, que tenían obras. Y entonces también eso me empezó a surgir la intriga de qué había pasado con esas obras durante tanto tiempo. Y bueno, entonces, por ejemplo, uno también, que lo común, lo habitual es, eran de los padres, se mueren los padres, hay que desalojar la casa, tengo un cuadro que a mí no me interesa, lo quiero vender, pero no vale nada, entonces, por suerte algunos no llegan a tener la fuerza suficiente para tirarlo a la basura, y me contactaron, digamos, ¿no? Entonces, en realidad no se sabe si valen o no valen. Yo creo que ese es el problema que tenemos, porque todos los cuadros en su momento tenían un valor, ¿no? Y algunos deben haber sido vendidos, no todos regalados, porque de algo, no, en su momento vivía tu abuelo, sí, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cuántos pintores famosos quedan? ¿Cuántos cuadros están en los museos importantes, ¿no? Bueno, pero hoy estas personas quieren venderlo en algunos casos y no lo logran. Claro. Entonces, en un par de oportunidades me han regalado, devuelto la obra. Mi familia cumplió el ciclo, tomá, hacete cargo. No tenemos la memoria del antepasado que lo tuvo. Sí, y bueno, uno va aumentando la colección, si se quiere, no sé. Y de ahí pueden ir surgiendo un poquito de estas cosas. No es mucho, ¿no? Es un libro breve, como decías, Vivi, lo cual en su momento me hizo dudar si ya estábamos en un libro, todavía no, había que escribir mucho más. Y me pareció que para el objetivo estaba bien, voy viendo como que alcanza, está bien, y lo que genera es investigar un poco más.
hay varios que me han dicho de que después de leerlo al libro van en búsqueda más, que se quedan con una intriga de alguna manera, porque cuento poco dentro de todo, entonces, que está bueno eso, me parece. Sí, yo creo que está seguir, bien. seguir el recorrido, ¿no? Tiene que haber una segunda etapa. No sé si del libro una segunda etapa, el lector la tiene Sí. que tener, sí, porque no le di la suficiente información. O seguir preguntando. Sí. Pero bueno, no sé si alguno también quiere comentar algo. Sé que hubo lectores ya del libro, si quieren. Leemos algo. Bueno, ¿querés leer? Algo para comentar. Dale. Dale. Lo leí hace 2 días y una de esos relatos que más me llamó la atención fue la anécdota de Mussolini. Y creo que entre ayer y hoy hubo un problema en la Bienal de Venecia, Sí. donde cerraron muchos pabellones, donde renuncia el jurado, entonces están como en una situación política problemática porque aceptaron a Rusia e Israel como pabellones dentro de la Bienal. Entonces hay toda una situación alrededor de eso que va un poco más allá del arte, ¿no? Estaba yo paralelamente como leyendo el libro y me resonó. Es una, más allá de la veracidad, porque obviamente también hay como una expresión de deseo de decir, bueno, ojalá haya sido así, pero tenés como, bueno, dónde apoyarte para... Me resulta eso, como que puede, como que establece, como decía ella, líneas temporales con tu contexto ahora, que generan como esta constelación de relaciones, que cuando estaban también relatando que fue profesor de dibujo de arquitectura, yo cursé mi primera carrera en FADU, y me dan ganas ahora de ir a la biblioteca y chusmearse algo de Gigli, o sea, yo no lo tuve como profesor, pero formó parte de la comunidad de FADU. Entonces eso, me pasó que encontré como muchas conexiones y armé como una pequeña constelación y me dan ganas de seguir viendo. Y obviamente me dan ganas de saber la historia de tu abuela, por supuesto. ¿No? Que es como termina el libro, como dan ganas de, bueno, a ver qué pasa. Y es un libro súper accesible. Y es como, eso, es muy fácil de leer, tiene una construcción como muy amigable y cero pretenciosa, que me parece que también es un poco el objetivo. Sin embargo, es un relato que forma parte de la historia del arte argentino, estoy segura. Y a mí eso me emocionó y me generó como bienestar y ganas de saber más. Y de tu abuela, por supuesto. Bueno, contales un poco qué va a pasar con lo de tu abuela. Sí, no, en principio, en la Facultad de Arquitectura, en la entrada al decanato, hay una escultura de él, un toro. Sí. Bueno, Sí. ese toro en un Esta. como caño o algo así, elevado a 1,50 m, algo así, ese lo hizo él. Después un hermano hizo algo hace... 10 años, más o menos. Puede ser, no me acuerdo, la Sí, verdad que no por me lo menos acuerdo el tiempo. Recibió también una carpeta, no con dibujos de mi abuelo, sino con dibujos de los alumnos, o de algunos, y organizó una muestra en FADU, en la Facultad de Arquitectura, de dibujos de alumnos de Lorenzo Gigli. Va a suceder seguramente lo mismo. Con quien hables, se acordaron o no, los más viejos quizás un poco sí. Los alumnos de él, como mi papá, como el papá de Vivi, hoy tienen, si están, 92 años en ambos casos. Él se jubiló en el 50 y pico, si no me equivoco. Entonces, sí, antes que ella naciera, eso seguro. Y preguntando justamente en un museo por obras de él, uno me dijo, sí, tenemos, que no sé qué, y además tenemos también de tu abuela. Yo no la tenía muy presente porque no había quedado quizás familiarmente la imagen de ella como artista.
sino más como la ama de casa, la esposa, la madre, ¿no? Y sí, que dibujaba, se habían conocido en la Academia de Bellas Artes. Entonces empecé a juntar un poco más de información sobre ella. La caja que yo recibí, o las cajas que recibí con catálogos, recortes de diarios y demás, era todo de él. Pero bueno, yo de él pude juntar cerca de 730 obras, ¿no? Información mucha, poca. En cambio de ella 40, alrededor de 40. Es muy poco. Pero pude ir reconstruyendo a partir de, sobre todo, de un par de tesis que encontré hace poquito de jóvenes historiadoras del arte, y se me amplió la información enormemente y hoy tengo más de 40 salones y muestras en las que participó ella. Desde 1911, cuando tenía 14 años, que participó en un salón nacional, no se llama todavía Salón Nacional, pero era el antecedente, hasta el año 65, que terminó con una muestra junto con mi abuelo, pero centralmente era una muestra individual de ella, porque ella presentó casi 30 obras y él 9. Yo lo consideré a eso como una forma él, ya con su prestigio y demás, de habilitar una exposición de ella y que tome un poco de prensa o de público y demás. Entonces, es la tarea pendiente, de alguna manera, juntar la información suficiente como para hacer algo por ella. En principio un libro o un catálogo, con la esperanza de encontrar, porque en esa época en que ella participó, en esos salones de Mar del Plata, en Tandil, Bahía Blanca, Santa Fe, solían hacer catálogos con reproducciones de las obras, entonces tengo la esperanza de que cuando pueda ir a esos museos me den los catálogos como para sacarle una foto o algo y contar con esas obras, ¿no? Con la reproducción de esas obras. Bueno, ese es el trabajo, si se quiere, futuro, que no tiene una fecha, habrá que ir haciéndolo con el tiempo. Y quizás ahí te vas a transformar en escritor. No, bueno, veremos cómo sale. En principio la intención no es ahí escribir mucho, porque tampoco tengo mucho para escribir, pero bueno, hace 1 año o 2 años no tenía pensado escribir esto tampoco, y surgió. Esto es recordar a alguien que ya tiene o hizo un recorrido reconocible y demás. Lo de mi abuela, no sé si es difícil porque todas las historiadoras del arte, mujeres que me encontré, se interesaron por ella. Bien. Despierta mucho interés. Entonces, tiene chances de, si se logra hacer algo. Yo lo que ando buscando son tesistas, sobre todo, también. En mi base de datos y todo no está muy prolija la información. Hay mucha información, si se quiere, mínimamente ordenada. Digo mucha en el sentido de que puede haber cosas que no tienen valor como información, pero están ahí a la espera de que alguien que sepa, alguien que tenga la posibilidad, la utilice para hacer algún trabajo. Y está abierto, en ese sentido está abierto, me pueden consultar o no. En general, las cosas que yo voy encontrando de mi abuelo, de mi abuela y de mi tía, que son los más artistas de la familia, lo voy poniendo de alguna manera en la base de datos de ellos dos, de mi abuelo y mi abuela, o en mi Instagram, que lo uso también para ellos dos, más mi tía. Y, por ejemplo,
apareció un artículo en una revista sobre Adelaida Gigli, mi tía, de la nada, no se contactó, pero utilizó la información que yo había puesto. Entonces, yo contento, está bien. Si se hubiera contactado, quizás le podía dar un poco más, pero me parece que esa es mi posición, donde yo más o menos me quiero ubicar. En juntar las cosas, en buscar alguna persona que le interese, darle la información. Como estar en un nexo y posibilitar como Sí. que se vaya abriendo una red. Sí. Está bueno. Y bueno, el camino del libro intenta un poco eso, ir conociendo gente para ver si los engancho en algo que hagan por su cuenta. Y por ahí tendrás que ir no sé, alguna, a veces, digamos, artes visuales y comentar en esos espacios. Sería un buen lugar. Habría que buscar la forma de presentarlo por ahí, de comentarlo. En general, cuando yo me comunico con los museos, hay muy buena recepción. Todavía no concretamos en una presentación, por lo menos del libro. Mi intención es presentarlo junto con los cuadros que ellos tengan, a veces en depósito, a veces no. Pero bueno, hace unas semanas hicimos una presentación en el Instituto 818, de acá de Esquel, que es de arte, y la verdad que también fue muy interesante. Entonces también abre la posibilidad eso de no solo museos, sino también donde se estudia, ¿no? Y bueno, veremos. Es un recorrido a hacer. ¿Vos querías leer? Sí, ¿vos querías leer algo o querés como lees tan lindo? Que lea? Como lees tan lindo. Ustedes iban a leer. No, Vivi ya leyó. Yo ya leí, ya compartimos. ¿Qué averiguan la presentación del libro? Bueno, no es eso el libro lo que estamos... ¿Cuál querés que lea? No sé, que vos prefieras, El astronauta. Sí, El astronauta es muy lindo, sí, es muy divertido. Tiene que empezar los brazos. El astronauta. Para 1975, el garage de Acasuso ya había sido demolido. Era un garage con una habitación arriba y se subía por una escalera exterior. Yo diría que no tengo recuerdos, solo unas pocas fotos. Matías tenía su batería, o por lo menos hubiera sido un lugar genial para que la tuviera. Lo demolieron como parte de la reconstrucción de toda la casa, y en su lugar hicieron una pileta, otro lugar genial. Al lado del garage y al lado de la pileta estaba el astronauta, o mejor dicho, estaba el astronauta, una escultura en cemento que hizo Lorenzo en 1970. En una revista Gente de 1973 publicaron una nota y la encabezaron con una gran fotografía de Lorenzo junto al astronauta. El brazo del artista está colocado estratégicamente para evitar la censura de una escultura que muestra a un hombre desnudo. Ya en esa época estaba en Acasuso. En los veranos, la pileta era un centro de reunión de amigos y de familiares, y el astronauta pasaba a formar parte de la reunión, sobre todo desde su nueva versión utilitaria. Era el soporte de las toallas y las ropas. Me jacto de no haber buscado nunca referencias con nadie, menos con los que hacen obras con mensaje social para las masas. El arte está construyendo un buen pasar, es decir, una cómoda casa, una abundante comida, que no necesitan vender escondidas golosinas en los trenes. El error de muchos es pretender enmendar fallas sociales. El arte no enmienda nada, ni siquiera es necesario, sobre todo en su superficie. Mis obras son cerca de 600 y están en un 80% en esta casa. Yo tengo un poco más en el catálogo. ¿Cuántas habrá hecho en los 10 años que lo restaban de vida? Es una buena aproximación la que hice. A mí me gustaría que haya más museos como las de él. Solo tengo certeza del 18, no más. Mariana, cuando le pregunté si le horrorizaba a ella u otros amigos la escultura que gente censuró, me
mi abuelo, había muchas de sus obras. Ninguno de nosotros tuvo que vender golosinas en el tren. Una vez, como nos pasa a las personas de carne, el astronauta de cemento se lastimó el tobillo. Se le cayó el tobillo derecho. Mi abuelo lo arregló sin enojarse, comprendiendo que además de ser superfluo, el arte tiene algo de efímero, aunque dure decenas de años. Lo arregló con poxipol, le encantaba el poxipol, una venda. Cuando vendimos la casa de Acasuso, el comprador no quiso nada, pero se hizo una idea esperando que se concrete. En una conversación posterior a recibir la casa, le dijo a mi mamá que pensaba que íbamos a dejarle al astronauta. Matías pudo llevar a varios forzudos y la sacó. Pudo volver a estar expuesta en una nueva muestra del siglo, a la vista de muchos como corresponde, para tratar que no sea solo un arte para los demás. Muy lindo. La revista Gente de 1973. Esto que cito, si no me acuerdo mal, es de esa revista, ¿no? Me jacto de no haber buscado nunca referencias con nadie, menos con los que hacen obras con mensaje social para las masas. Ahí podría haber un sutil recuerdo de Mussolini y su pedido. Bueno, estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Les agradecemos haber compartido el libro de Lagos. Sí. Yo simplemente, digamos, bueno, el libro está en papel para esto de tratar de distribuirlo y demás, pero también está digital para que cualquiera lo pueda descargar, lo pueda regalar, enviarlo o no. Así que eso, en la página lorenzogigli.org, que es esa base de datos que voy construyendo y manteniendo, está. Nada, espero que los que no lo leyeron lo puedan leer y les guste. Yo quiero uno. Sí. Me gusta tener de los escritores de que muy bien.